Contar que vamos a seguir hablando de economía ahora y es recontra interesante lo que se viene. Y vamos a compartir ahora lo que le dijo a Johnny la calle Pou. La calle Pou, ustedes saben que en Uruguay hay alternancia, pero además básicamente hay políticas de Estado. ¿No es cierto, Rubén? Políticas de Estado y además la calle Pou está anunciando que baja algunos impuestos. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo. El año pasado, en la rendición de cuentas con la ministra de Economía, nos juntamos y bueno, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuánto va a ser el crecimiento? 3,8, me dice. Bueno, vamos a hacer un pacto. Si crecemos más de 3,8, lo volcamos a la baja de impuestos. Y hoy tenemos cierta holgura, si digo esa palabra es demasiado, pero cierta tranquilidad para empezar a devolverle a la gente que paga impuestos para generar un efecto virtuoso. Porque esta gente que va a recibir este descuento del impuesto vía deducciones, además estas empresas que la van a recibir porque también vamos a bajar los impuestos a las MIPYMES, sí, lo que van a hacer es distribuirlo, gastarlo en el barrio. O sea, genera un efecto virtuoso económico, no solo en el bolsillo de esa persona, sino a los comercios, a los lugares donde esa persona suele tener su economía doméstica. Yo prefiero siempre más plata en los bolsillos de la gente que en los bolsillos del Estado. Lo escucharía una y mil veces, pero esto es recontra interesante, Rubén. Sí, porque lo que plantea dos cuestiones. Él llega a esto hablando primero de diálogo. Vos dijiste continuidad, vos lo mencionaste recién. Continuidad de políticas de Estado. Exactamente. Sea el presidente que sea. Sea el presidente que sea. Él aclaró en el reportaje que dio ayer, básicamente además que había tenido cambios ideológicos con gobiernos anteriores, que no pensaban todos igual, está claro, pero que había consistencia en las políticas del Estado, en políticas de Estado, y que él las seguía manteniendo. El tema de los impuestos quizás no es algo que la administración anterior lo hubiera sostenido, pero sí lo que sostuvieron es la cuestión de cuidar la caja del Estado. Él dice, ahora que estamos con un beneficio, ahora que estamos con una baja en el déficit, ahora que estamos con mayor recaudación, devolvemos. Lo dijo claramente, a través de deducciones. Lo que vas a tener son beneficios impositivos a través de deducciones en ganancias o en los impuestos, otros impuestos directos que pagan para las personas, pero sobre todo para las pymes, que es el tema de Uruguay. Uruguay no ha salido del esquema internacional, además, la diferencia que tiene con Argentina. Uruguay tiene muchas pymes, por ejemplo, agropecuarias, que siguen exportando, que exportan carne, que están en el mercado, que no tienen restricciones. Sin retenciones. No, retenciones hay acá. No, sí. Perdón, el resto la gente quería no lo sabe. A ver, es re interesante esta cuestión y por eso está el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach, con nosotros, porque esto es posible en algunos lugares que están acá al lado. O sea, es posible llegar a otro país. Claro que estamos lejos de ese país por todo lo que estamos relatando, ¿no? La política de Estado, la alternancia y que algunas políticas se sostengan. Pero esto que está haciendo la calle... Hola, gracias por estar con nosotros. Hola, esto es posible. ¿Y sería posible alguna vez en Argentina, vos crees? Sería posible. Argentina tiene una restricción que es que le escuchaba recién a Martín hablar del kirchnerismo para acá. El gasto público aumentó de 20 a 40, se duplicó. Entonces, eso de alguna manera lo tenés que o financiar o bajar ese gasto público. Argentina llegó a una situación donde ni siquiera los impuestos más altos del planeta, porque Argentina, según el Banco Mundial, tiene las tasas impositivas más altas del planeta, que no quiere decir la recaudación impositiva más alta del planeta, pero las tasas impositivas más altas del mundo, y así todo necesitamos estas cosas que hace Massa de los canjes de deuda y todo, porque ni siquiera con eso alcanza. Entonces, es utópico hablar de rebajas impositivas sin encarar el tema del nivel de gasto público. No, lo tenemos clarísimo, pero mi pregunta es, Lucas, si es posible un país así. Bueno, se construye de a poco, ¿no? Uruguay lo fue construyendo. Ellos tuvieron una crisis como la nuestra en principio de los 2000 y salieron para un lado de continuidad, ¿no? Argentina salió para otro lado y llevamos ya 20 años donde, digamos, o por lo menos 12 años con el producto en caída, con la inflación en ascenso. Te digo las tres variables principales que uno mira: producto por persona en caída, inflación en ascenso y la distribución del ingreso. O sea, cómo están los ricos con los no ricos, cada vez peor. En la Argentina de hoy, el modelo kirchnerista terminal, que es el que estamos viviendo en su fase terminal, ¿quién gana guita en Argentina hoy? ¿Quién gana la plata? ¿Quién gana plata? Los banqueros, número uno. Vos pensás que cuando vos tenés la plata en el banco, te pagan el sueldo, tu caja de ahorro no te da un interés. Y eso el banco lo coloca
en el Banco Central del 100% anual. O sea, ahí hay un margen entre 0 y 100 que están ganando los bancos en la Argentina. No es culpa de los bancos, pero es cómo se construyó. Número 2, los empresarios protegidos, ¿no? Con esta economía donde cada vez es más difícil importar, el que produce algo que ya no se puede importar dice, qué bueno, ahora hay más producción nacional, puede cobrar cualquier cosa. Neumáticos. La situación de neumáticos es ridícula. Mis amigos se compran en Brasil, vienen con el auto, entonces dicen, no, consigo en dólares más barato afuera porque está un mercado hiperprotegido. Los que consiguen licencias para importar, o sea, el que logra pagar esa coima para decir que salieron en los diarios. Ilegalmente, ¿no? Ilegalmente. Eso es el que gana ilegalmente plata. Ese es el que gana ilegalmente, pero también el que gana legalmente porque consigue de alguna manera el permiso para comprar dólares a 200 cuando eso vale 400. Para hacer un pago al exterior comprando con 200 pesos $1. Fíjate lo que pasaba con los aviones que se importaron en la Argentina. Batimos el récord de importación de aviones privados, que era simplemente una maniobra, porque vos comprando dólares a 200 te comprabas el avión en Estados Unidos, lo sobrefacturabas. Y el último grupo, que es simplemente un beneficiario, es los dolarizados, o sea, el que vive de rentas en dólares. Los argentinos tienen 400.000 millones de dólares, ¿no? Con este sistema... Los argentinos un poquito así, una parte ¿no? ¿Cuánto decimos que tienen, cuántos son los que tienen plata? ¿Un 8%, un 7%, un 5%? Algo así. Pero hay gente que vive de sus dólares ahorrados y que entonces vivir en la Argentina se le abarata con el cepo. Porque es como que ese dólar tan alto que tiene Argentina de casi 400 pesos. Son muy poquitos. Por eso estoy diciendo, por eso te digo, los que ganan con el modelo son poquitos y ricos. Y los que pierden es el salario real más bajo en años, las jubilaciones más bajas en años. Es un modelo peronista rarísimo. A la gente le va muy mal entonces, porque los grupos que vos describiste en ningún caso estamos nosotros, o la gente común, o la gente más pobre, o la gente, digamos, están es una torta. Especuladores, los bancos, ¿qué más? A ver, exacto, los bancos, es una especuladores, torta, ilegales. Una torta cada vez más chica, y la porción que se queda en estos grupos, banqueros, empresarios protegidos, el que consigue licencia de importación, y de alguna manera los que logran vivir bien con sus dólares, tienen una porción más grande que antes. Pero, entonces, Lucas, el resto está pésimo. Para vos la salida de este kirchnerismo en fase terminal, como lo llamaste, ¿cómo tiene que ser el esquema? Porque recién Martín Lustó dio un esquema, pero de una especie más de gradualismo, marcando un esquema más claro. Francamente, todas esas discusiones que son muy dentro de Juntos por el Cambio, a mí un poquito me aburren, porque son como consignan la grieta o la no grieta, el gradualismo, el shock. Es muy simplista. Uno tiene que tener un programa, primero saber claramente dónde quieres ir. Que eso hay un consenso en Juntos por el Cambio. ¿Dónde querés ir? ¿40 puntos de gasto? No. 30, como tenía Néstor. ¿Economía cerrada? No. Más abierta. Y así una serie de cosas. El camino hacia ahí es tan naif decir todo shock como todo gradualismo. Hay distintos temas en los que uno puede avanzar más rápido, más despacio. Me decís, rápido hay que bajar los impuestos. Y no, me parece suicida. Si vos llego el día 1 y elimino los impuestos, porque son un robo, como dice Milei, y tenés una hiperinflación al día siguiente, entonces sos muy valiente, pero entonces no podés reducir los impuestos rápidamente. Rápido, lo que dijo Martín, hago una reforma del sistema jubilatorio que aplica de aquí adelante, o sea, su aplicación es gradual, sí, buenísimo, eso hacelo rápido. Bajo la inflación en 3 meses, y no podés porque tenés todos los precios mal, el dólar está atrasado, las prepagas... Pero ahí sí tenés algo que no tiene que ver con grieta. Es shock a la inflación o un programa largo o más largo plazo, sí es una diferencia. Bueno, sí, esa es una discusión interesante. No creo que nadie diga, en diciembre empieza a bajar la inflación. Porque Argentina tiene muchos precios que están, las tarifas. Pisados, sí. Nos guste o no, están atrasados. Entonces, ¿cómo haces para salir de ahí, bajando la inflación al mismo tiempo? Un poco lo que pasó en el gobierno de Macri, que seguías teniendo aumentos tarifarios. Entonces, te diría que el consenso es, salimos en una situación complicada y con todos estos bonos que deja Massa y que ahí si querés cortar algunos cablecitos, ¿sí? Y poner a la economía en una situación más razonable. A partir de ahí es el combate a la inflación. Que sí hay una discusión si la estabilización es muy rápida, pero nunca es en diciembre del 2023. No, esa es la verdad. Ahora te pregunto, porque recién hablábamos con Martín de este 20% que simpatiza por Milei. No sabemos cuánto es exactamente, pero es un porcentaje y sobre todo gente muy joven. Y a la que Milei le dice que no va a haber más Banco Central o que baja los impuestos y que todo esto aparece el día 1, digamos.
¿Cómo explicamos que eso es imposible de hacer? Bueno, ¿no? es una tarea, o sea, es cierto que la realidad es complicada y las soluciones son complicadas. Entonces es todo un desafío de la comunicación. ¿Cómo lo decís a la gente? Mirá, voy a hacer esto, lo otro, la gente se empieza a aburrir, es una discusión técnica, entonces es atractivo alguien que te dice, rompo todo y empezamos de nuevo el día 1. ¿Es posible romper todo? Y no, la dolarización. Vos le preguntás a Milei, che, ¿y todos los pesos que la gente tiene en el bolsillo? ¿Qué pasa ese día donde empieza la dolarización? ¿Los convierto a dólares? ¿No? ¿Les doy algo? ¿De dónde sacás los dólares? Apenas empezás en esa conversación, no sabe qué contestar. No Milei, digo. Los que proponen la dolarización te dicen, no, quedan unas reservas. ¿Y eso qué significa? ¿Que es imposible de hacer? No se puede hacer la dolarización. Además, creo que tiene problemas después, dificultades más de largo plazo, como nos pasó con la convertibilidad, ¿no? Es otra discusión. Ahora, sí se entiende la sed de cambio que hay, y especialmente una generación joven, que, por ejemplo, nunca conoció la Argentina sin inflación. Nosotros, por lo menos, tuvimos 10 años donde... No conoció la convertibilidad. Claro, ¿no? Les parece una fantasía de los padres, Claro, además, dice, cuando se los contamos. ¿cómo es eso? Y viene uno y te pregunta de la dolarización y es atractivo. Entonces, es todo un desafío y creo que tiene mucho que ver con el carácter de un candidato al final. La gente mira y ve una persona que es confiable o no confiable. Milei vende algo que está bien, que parece una persona genuina, que dice lo que piensa. Y creo que eso hoy se valora mucho. Hay algo que quiero compartir y que vamos a compartir, que es otro pedacito de la charla de la calle Pou con Johnny ayer. Habló de la moneda. Queremos saber, ¿no? El peso cada vez vale menos, ¿no? Rubén le preguntó a la calle Pou por la moneda. Mirá. ¿De qué manera seguimos con el Mercosur con estas asimetrías? Es gigante. En Argentina un préstamo personal está en 120%. Y por la inflación. Es decir, ¿es posible que tengamos alguna sociedad en estas condiciones? Sí, es posible. Lo que no es posible, alguna idea que anduvo circulando en estos tiempos, es tener una moneda común. Una moneda común, claro. La moneda común descartada. Sí. Pero es una locura. No tenemos, podríamos llegar a los bancos centrales tener una banda de flotación en la cual no puede haber un salto de las monedas. Imagínate lo lejos que estamos. Claro. Nosotros estaríamos muy tranquilos, ¿sí? El día de mañana podemos decir, bueno, estos son los pisos y los techos que pueden tener nuestras monedas. Moneda para el Mercosur, Lucas. Me encantó la respuesta de la A ver. calle Pou, porque digo, a mí me resulta atractiva. La moneda del Mercosur implica una ingeniería política internacional que es larguísima, imposible, ¿no? En todo caso es algo muy para el futuro, en todo caso, ¿no? Ahora, la idea de que lo que dijo la calle Pou al final, que es que nuestra moneda, el peso, esté de alguna manera atada o relacionada con las monedas de la región, que es lo que dijo al final, o sea, mantener nuestra moneda pero vinculada a las de la región, me parece una idea muy sensata y razonable y hasta factible, te diría. ¿Por qué? Porque en general, digo, si vos tenés el dólar, vos estás como atado a Estados Unidos. Si por ahí te baja el precio de la soja, eso a Estados Unidos no le molesta, pero quizás vos no lo podés enfrentar. Y quizás ahí las monedas se deprecian. Brasil, su moneda cae si baja el precio de la soja. Si vos estás vinculado a las monedas de países parecidos, bueno, eso tiene un sentido. Buena pregunta, Rubén, buena respuesta de... No, ahí, a ver, el antecedente de esta pregunta era algo que yo justo había entrado a fijarme. Ayer, o esta semana, el Banco Hipotecario de Uruguay había lanzado una promoción para comprar departamentos 3,75 anual de tasa, 100% de financiación. Precio total ¡Hermoso! del departamento Vamos a para allá. 3,75%. Un país que tiene 7% de inflación. ¿3,75 anual? 3,75 anual. Entren en el sitio ahora, está la promoción en el Banco Hipotecario de Uruguay. Un país que tiene 7 anuales, es decir, tasa negativa, pero obviamente pensando en que esto no va a durar. Y ahí es donde arranca la cuestión de decir, bueno, ¿de dónde somos compatibles? Cuando yo voy y digo, me quiero comprar un saco y me lo financia la tarjeta de crédito a 120%. Sí, porque anual. es un país con mucha inflación el nuestro y la tasa lo refleja. Pero, dicho esto, Uruguay, seguramente esa tasa del 3,75 es en lo que nosotros llamamos UVA y ellos llaman unidad indexada. Claro. ¿Entendés? Entonces es una cosa lógica que hicimos estando en el Banco Central, mucha gente se queja, pero es la única manera que haya crédito hipotecario y tanto Colombia como Uruguay como Chile, todo el sistema de crédito hipotecario está expresado en estas unidades de cuenta que básicamente hacen que al que presta plata sabe que si llega a haber inflación no pierde. Si vos en cambio prestás por 30 años
y llega a haber un salto inflacionario en el año 10, el que prestó pierde mucho. Y por lo tanto, no lo presta en esas condiciones. Claro, en Chile está 4 la tasa, ¿eh? Pero de nuevo, sí, pero son en préstamo hipotecario son siempre en unidades indexadas como hubo en Argentina, que tuvimos al 3% del Banco Nación. A mi juicio muy baja, pero se puede. Como decía Martín, quiero decir, son cosas que se pueden, pero Argentina tiene que hacer algunos deberes antes de este ordenamiento. Estamos admirando algunos lugares alrededor, muy cerquita. Ya no estamos mirando a Finlandia, sino que estamos mirando Uruguay. Ahora, la que se quejó de Uruguay, ¿saben quién es, no? Sí. De los precios de Uruguay, se quejó Susana. Digo, es una pastillita, una curiosidad. Pero digo, nosotros lo que nos gusta es que haya estabilidad, que piensen en bajar los impuestos, que haya créditos hipotecarios. Pero mirá lo que dijo Susana. Bueno, Uruguay también está caro un poco. Yo gasto más que en Estados Unidos acá, pero tienen un presidente que es el más envidiado de América. Te juro, es verdad, te juro. Es el más envidiado de América. Susana sin ningún tipo de filtro, ¿no? Enamorada. El más envidiado justamente por estas otras cuestiones, ¿no? Esta cosa de estabilidad, pero es el país más caro, dice. Bueno, cuando un país se pone muy de moda, y con Uruguay pasó eso, y además Uruguay es un país chico, y muchos argentinos que van hacia allá, capital que va hacia allá, normalmente las monedas se aprecian. Pero es cierto que en las mediciones internacionales, por ejemplo, de comparar el precio del Big Mac, hay una famosa que hace la revista Economist, Uruguay es de los países más caros, por lo menos para lo que es en términos de... No es que sea un país rico, pero es un país caro. Esa combinación además, a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque a veces te puede generar un problema futuro, por ejemplo, para los exportadores uruguayos. Quizás Uruguay es un caso especial porque vive en parte de lo que es el sistema financiero, pero es una preocupación que tienen los uruguayos tener una moneda muy cara, ¿no? Bueno, uno de los problemas que tuvo... Susana debe vivir en dólares, que es lógico. Y le sale más que Estados Unidos. Claro, pero uno de los problemas que tiene es que además de lo que está explicando Lucas, muy bien, de cómo lo caro que es Uruguay, porque la moneda uruguaya, el peso uruguayo, se apreció con relación al dólar. Si vos vivís en dólares, Uruguay te sale más caro, pero no solo porque el costo de Uruguay subió, sino porque además tus dólares contra los pesos valen menos. Bueno. Y es lo que pasó en el último año. Nosotros estamos en el otro extremo, ¿no? ¿Cuál es nuestro Típico extremo? extremo argentino, éramos caros y ahora somos Argentina. Pensá que el sueldo mínimo en Argentina es unos $200. Es muy poco, ¿no? Y eso tiene que ver con el cepo, ¿no? Con el cepo que hace un dólar altísimo, el que, como te decía, puede vivir bien la gente con dólares. Los rusos que vienen acá y trabajan para afuera, viven bárbaro. Y en un sistema ridículo, vos fíjate todo el que exporta servicios. Hoy me decía alguien de una tecnológica. Me dice, se me va la gente a trabajar para afuera, no solo porque cobran en dólares, sino porque también lo cobran afuera y no pagan impuestos. Y lo cambian acá. Traen solo lo que necesiten para gastar, pero el impuesto al ingreso no. Y eso tiene que ver con el cepo. Al poner el cepo, vos lo que hiciste es, muchachos, negrén todo. Porque si vos declarás una venta, escribís un artículo para el New York Times, por ejemplo, María Laura, y te pagan $500, ¿no? Estás obligada, según la ley argentina, a cambiarlo acá a 200 pesos. Claro. Obviamente nadie lo hace. Ahora, ¿las empresas que los contratan los tienen en negro? Bueno, es mucho freelance, entonces pagame en tal cuenta. Es que no es más que hablar de negro ahí, me parece que tenemos que hablar de una nueva realidad laboral, que es lo que mencionamos siempre. La ley de contrato de trabajo cada vez contiene a menos gente. La gente que se va de Argentina, no lo acaba de decir muy bien Lucas, no a la vez a todas en Ezeiza, porque algunos no se mueven de su departamento. Exacto. Y se fueron de Argentina. Y en este caso tiene que ver con el dólar. Prefieren cobrar en negro para poder cambiarlo al Muchas dólar. tecnológicas lo que están haciendo es pagar parte del sueldo en blanco para no tener los problemas legales, pero gran parte del resto es en negro. Disculpen todos, pero queremos escuchar también, ya que estamos a la calle Pou, ayer fue un reportaje lindísimo de Johnny, de Rubén, también de todo el equipo, cuando habló de narcotráfico, mirá cómo hicieron. Nosotros en la ley de urgente consideración, que fue la ley madre cuando arrancó nuestro gobierno, establecimos una ley de derribo. Para nosotros era muy importante. Si bien nuestro paso aéreo no es muy largo, no es muy grande, pero funciona como una alerta a aquel que quiere entrar con una avioneta, con otro avión en nuestra zona con, por ejemplo, cargamento de droga. Tenemos un récord de incautación en nuestro país, récord de cierre de bocas de pasta base, lo que es el Paco en su país, Sí. y también récord de procesados.
Estamos muertos de ganas de entrevistar a la calle acá y de preguntarle todo esto que está pasando. Mientras tanto, les cuento dos situaciones. Nuestros móviles están trabajando. Uno está en el Congreso, porque allí se da la presentación de Aníbal Fernández, y otro de nuestros móviles en Rosario, donde se animan a hablar algunos. Fíjate, ahí está Karina Banfi, está ahora en este momento con nosotros, ¿no? Perdón, Pablo, está Karina Banfi, ya vamos a ir a Pablo Corso en Rosario.